Colombianos muy atentos porque lo que se viene no es austeridad, es el desmantelamiento absoluto de nuestros derechos, pues el gobierno del nuevo presidente electo Abelardo del Espriella ya mostró su carta y sacó sus garras, y su primera jugada es desaparecer de un solo plumazo 229 cargos claves del Estado. Nos quiere vender el cuento de que hay que ahorrar dinero para toda Colombia, pero la verdad es mucho más oscura. Quieren borrar la paz y dejar los derechos humanos indolentes, con un discurso que roza el fascismo de manual, donde el control total y la fuerza importan más que la vida. Pretenden eliminar la oficina del Alto Comisionado para la Paz, pues como sabemos, en algunas regiones esto ha funcionado, llegar a acuerdos con grupos armados ilegales, y es que incluso más adelante veremos que algunas regiones han aumentado toda su capacidad para recibir turistas, porque en algunas regiones de Colombia sí ha funcionado la paz, no como lo quieren hacer ver estos medios de comunicación y esas personas como estos políticos de ultraderecha en nuestro país que dicen que no ha funcionado. Pues según el argumento de este señor para eliminar el Alto Comisionado para la Paz es que se gasta mucho dinero en algo innecesario, pero esa es una gran mentira, porque el verdadero plan es histórico y peligroso. Quieren que no haya nadie vigilando los abusos, que no haya nadie mediando en los territorios donde ha azotado tanta violencia, no hayan personas velando por las ayudas humanitarias de los colombianos más vulnerables. Y es así como este señor quiere dejar sin empleo a muchos colombianos en nuestro país, porque se le da la gana de quitar todo esto, porque según quiere ahorrarle dinero a Colombia, pero ese es el pretexto del nuevo presidente electo Abelardo del Espriella, que ya empezó a sacar sus garras. Y escuchen muy bien ustedes lo que dijo este señor. En sentido. Ahora será una estructura austera, eficiente y orientada siempre a los resultados. Es por ello que ordené eliminar consejerías, agencias y estructuras que duplican funciones, trasladando sus competencias a ministerios y entidades con mandato legal, fortaleciendo con ello la rendición de cuentas y reduciendo la burocracia, que eso es muy importante para mí. Esta reforma permitirá eliminar cerca de 229 cargos de entrada. Con eso estoy generando un ahorro aproximado de 10.000 millones de pesos anuales. Y voy a destinar esos recursos a lo que debe ser, a programas que beneficien directamente a los colombianos. Tenemos que consolidar un Estado más transparente, que además sea más especializado y cercano a las regiones como debe ser. Los cargos que se eliminan y las funciones que se trasladarán con la reestructuración son las siguientes. Consejería para la Reconciliación Nacional. Sus funciones pasarán a los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores. 2. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Qué cosa tan larga. Sus funciones serán asumidas por los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa. Las agencias que existen en la Presidencia de la República también serán eliminadas. Sus funciones, que por ley ya desempeñan otras carteras, seguirán siendo desarrolladas por ellas para evitar duplicidad y sobrecostos. La Consejería Presidencial para las Regiones no desaparece, sino que se transforma en la gerencia de las regiones. Aquí hay que gerenciar. Tendrá un enfoque ejecutivo para coordinar directamente la relación entre el gobierno nacional y los alcaldes y gobernadores de la patria. Esta gerencia va a hacerle seguimiento a los compromisos. Pues este señor quiere acabar con muchas cosas de nuestro país. Y es que la pregunta es, ¿a quién le estorban los derechos humanos en Colombia? Pues a los que quieren gobernar sin frenos, sin ojos que los miren y sin oposición. Al delegar estas funciones esenciales a ministerios como el de Defensa, están convirtiendo el diálogo social y la protección humanitaria en un asunto puramente militar. Nos están quitando los escudos institucionales en la cara. Pues eso es lo que busca el señor Abelardo
Abelardo del Espriella. Ahora veamos este trino hecho por Winston Viracha, periodista, quien ha mostrado cómo en algunas regiones de nuestro país se ha funcionado la paz territorial. Esa paz territorial que quiere quitar el señor Abelardo del Espriella, porque según algunas cosas no funcionan en nuestro país y para él no funciona la paz territorial en Colombia. Para él es mejor bombardear algunas zonas, pero veamos muy bien lo que trinan algunas personas en algunas regiones donde sí ha funcionado la paz, pero que el señor Abelardo del Espriella quiere eliminar. Y dice lo siguiente: Tumaco, Nariño, fue el destino de millas de turistas en este puente festivo. Se registró un 100% de la capacidad hotelera. Aquí propios y turistas aseguran que esto es producto de la paz territorial que se cumple desde hace 2 años. Hoy solo piden que los dejen vivir tranquilos. Y aquí está, colombianos, para las pruebas y para la muestra un botón. Aquí podemos ver cómo en algunas regiones sí ha funcionado, regiones donde no llegaba el turismo, porque habían grupos al margen de la ley, habrían grupos delincuenciales que no dejaban que esto sucediera. Esta zona que acabamos de ver eran zonas que eran azotadas por la criminalidad y por grupos armados. Aquí se puede ver todo lo contrario gracias a que en algunas regiones se llegó a conciliar la paz. Aquí se puede ver el trabajo del presidente Gustavo Petro de estos últimos 4 años. Algo que quiere acabar de un solo plumazo el señor Abelardo del Espriella, nuevo presidente electo de Colombia. Por otro lado, el nuevo presidente electo Abelardo del Espriella también habló de que a él le importa un bledo la Constitución de Colombia y que se la pretende pasar por donde sabemos, porque él se va a posesionar en una guarnición militar, como ya lo había dicho antes. Pues vamos a ver más adelante un trino que hizo el presidente Gustavo Petro, que dijo que no dejaría que Abelardo del Espriella hiciera esto y que se pasara las leyes de Colombia por el trasero. Pues escuchemos antes que todo lo que dijo el señor Abelardo del Espriella, el nuevo presidente electo de Colombia, que quiere pasarse por encima de las leyes, posesionarse en una guarnición militar. Me voy a posesionar en el sur del país, en una guarnición militar, para rendirle un homenaje solemne a los héroes de la patria y a los uniformados que protegen la democracia, la libertad, la institucionalidad. Hago un llamado directo y patriótico al nuevo Congreso de la República para que el 20 de julio tomen la decisión correcta para cumplir con ese mandato del pueblo. Tienen, congresistas, la oportunidad de demostrarle al país que están dispuestos a trabajar en armonía, siempre de cara a la gente. A este señor le parece que estar de frente al país y tener un compromiso con el país es que los congresistas de Colombia pasen por encima de la Constitución. Pues eso es lo que busca el nuevo presidente electo Abelardo del Espriella. Pues el presidente Gustavo Petro ya había advertido sobre eso y él dijo que no dejaría que este señor se posesionara en una guarnición militar, que las Fuerzas Armadas de Colombia tenían que obedecerle hasta el último segundo en el que entregara la presidencia de Colombia, y dice lo siguiente trinado por el presidente Gustavo Petro: como dije, en medio de las lentejuelas del nuevo gobierno no votado por la mayoría del pueblo. La ley dice cuál es la sede del Congreso y es en una sesión de Congreso donde el nuevo presidente debe posesionarse, tal como lo hice yo y todos los demás. Abelardo no me dé la mano es más o menos un halago, pero obedezco las leyes de la Constitución de 1991. Y eso que estos señores decían que el presidente Petro no obedecía la Constitución de Colombia, y el que no quiere obedecerla desde el principio de su mandato es el nuevo presidente electo Abelardo del Espriella.
Los cuarteles militares y las policiales están bajo mis órdenes hasta el momento en el que el nuevo presidente jure. Y por tanto, hasta ese momento soy el comandante supremo de las fuerzas militares. Ningún oficial da el saludo militar a un civil sino cuando éste sea su comandante supremo. Ahí está esta respuesta contundente al señor Abelardo del Espriella, quien todavía no ha jurado ante los colombianos y ya quiere llegar a dar órdenes. Luego, en servicio de mis facultades constitucionales y legales, ordeno que ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia. Ahí está otra respuesta del presidente Gustavo Petro al señor Abelardo del Espriella, que ya quiere y tiene delirios de dictador y quiere llegar al poder a hacer lo que se le dé la gana. La ley dice cuál es la sede del Congreso de la República, donde deben debatirse las leyes del pueblo y no de las mafias o de los extranjeros. En los cuarteles no se hacen leyes, se hacen acciones de seguridad, de defensa del pueblo y su vida. La soberanía nacional ha sido quebrantada por extranjeros que usurparon el derecho del pueblo al elegir libremente. Bolívar vuelve a morir. Pero mientras sea presidente defiendo las leyes y la constitución de un pueblo soberano. La espada de combate de Bolívar retorna a su casa donde la sacamos, allí donde vivió con Manuel Sáenz y dejaron morir de lepra por el olvido colombiano. Se incorporan los retratos del presidente negro Carlos Nieto y del presidente indígena General Supremo del Ejército Libertador en 1854, libertadores ambos de esclavos, al pasillo de los retratos de los presidentes. Ese es otro mensaje que envía el presidente Petro a este señor Abelardo del Espriella, que desprecia a las comunidades negras y desprecia al pueblo indígena. Pues el presidente les dejará ya una foto para que recuerde a los presidentes que hubieron en Colombia, que fueron y pertenecieron a Colombia. Y es que, como dijo el presidente Petro, la ley se respeta, colombianos. El presidente electo Abelardo del Espriella pretende inaugurar su mandato pasando por encima de la constitución de nuestro país, pero se estrelló de frente con la ley. Quería posicionarse en una guarnición militar para mandar un mensaje de fuerza, pero la realidad jurídica es una sola. Hasta el último segundo del 7 de agosto, el presidente Gustavo Petro es el comandante supremo de todo nuestro país. Petro tiene toda la razón legal y no es un asunto de capricho político. La constitución colombiana es clara como el agua. El mando de las fuerzas militares no se comparte ni se transfiere antes de tiempo. Un presidente electo sigue siendo un ciudadano civil sin investidura. Ningún militar le debe obedecer ni saludo ni honores hasta que jure ante todo el país. La obsesión del señor Abelardo del Espriella de meter al Congreso en un cuartel militar no es más que una estrategia simbólica y peligrosa. El Congreso de la República tiene su sede natural en el Capitolio, que es el templo de la democracia y representa al pueblo, no de las armas. Forzar un traslado a una base militar es un intento burdo de mandar un mensaje autoritario desde el primer día. Las guarniciones militares están para defender la vida de los colombianos, no para hacer tarimas políticas ni caprichos de egos de ciertos personajes que tienen baja la moral. Qué bueno que se pongan los puntos sobre las IES en una democracia real. La constitución y el orden civil están por encima de cualquier delirio de poder como el del señor Abelardo del Espriella. A la ley se le debe obedecer, no se le pasa por encima ni se la pasa uno por donde quiere. Pues ese fue el mensaje concreto y el mensaje explícito que le envió el presidente Gustavo Petro al señor Abelardo del Espriella, que ahora dice que él quiere hacer lo que se le dé la gana, que quiere pasarse la Constitución de Colombia por donde sabemos, porque tiene delirios de todo un dictador. Todavía no se ha posesionado y ya está dando órdenes este señor, pero qué bueno que el presidente Petro le refresque la memoria, porque todavía es un civil igual a otro. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.